En un rincón remoto de Rusia, rodeado de árboles altos y un silencio profundo, vivía Joaquín, un anciano de 60 años que había decidido pasar sus días en una pequeña cabaña después de la muerte de su amada esposa, Marta. La casa, aunque acogedora, se sentía vacía sin ella. Marta amaba cuidar el jardín, lleno de flores que ahora Joaquín intentaba mantener con esmero. Era su forma de mantener viva su memoria, de sentir que, de alguna manera, ella aún seguía a su lado. Los días de Joaquín transcurrían en soledad. Sus 3 hijos, Ana, Igor y Sofía, habían crecido y construido sus propias vidas lejos de la cabaña donde habían crecido. Ana vivía en Canadá, trabajando como profesora, Igor era ingeniero en Estados Unidos, y Sofía, artista en Francia. Cada uno inmerso en sus responsabilidades, sus familias y sus sueños. Aunque Joaquín comprendía las razones de su distancia, el silencio del teléfono y la falta de visitas lo hacían sentir olvidado, como si ya no fuera una parte importante de sus vidas. En su cabaña, Joaquín guardaba con orgullo una estantería llena de fotografías, momentos felices de cuando sus hijos eran pequeños, celebraciones familiares y viajes inolvidables. Cada vez que las miraba, una mezcla de orgullo y tristeza lo embargaba. Orgullo por los logros de sus hijos, pero tristeza por la ausencia que lo atormentaba. Se preguntaba cómo era posible que, habiendo dado tanto amor y sacrificio, ahora se sintiera tan solo. Todas las tardes, Joaquín salía a caminar por un lago cercano. Aquellas caminatas eran su refugio, un escape de la soledad que habitaba su corazón. El lago, rodeado de pinos y con aguas tranquilas que reflejaban el cielo del atardecer, era su consuelo. Allí, lanzaba piedras al agua y observaba las ondas desaparecer, como si fueran los momentos de su vida que se desvanecían poco a poco. Durante esos paseos, Joaquín recordaba los sacrificios que había hecho como padre, las noches sin dormir cuando alguno de sus hijos se enfermaba, las horas extras de trabajo para que no les faltara nada, y las navidades en las que se esforzó por llenar el árbol de regalos. Pensaba en el orgullo que sintió al verlos crecer, pero también en el dolor de sentirse ahora tan olvidado. ¿Habré sido demasiado blando con ellos?, se preguntaba mientras observaba el reflejo del cielo en el agua. Tal vez les facilité demasiado las cosas y no aprendieron a valorar lo que hice. Soltaba un suspiro profundo, cuestionándose si habría sido mejor ser más estricto, más exigente. Una tarde, mientras Joaquín regresaba de su paseo, unos hombres lo sorprendieron en el camino. Eran bandidos, que sin piedad alguna lo golpearon hasta dejarlo tirado en el suelo. El anciano apenas podía moverse, y la oscuridad del bosque comenzaba a envolverlo. Se sentía indefenso y al borde de la muerte, hasta que de pronto, de entre los árboles, apareció una perra callejera. El animal, con un instinto protector casi milagroso, comenzó a ladrar y a enfrentarse a los atacantes, que finalmente decidieron huir. La perra se quedó junto a Joaquín, lamiendo suavemente su rostro y manteniéndose a su lado hasta que él pudo moverse nuevamente. Con esfuerzo, Joaquín logró levantarse, y apoyado en aquella inesperada compañera, regresó a su cabaña. Desde aquel día, la perra se convirtió en su amiga fiel. Joaquín la llamó Luz, porque así la sentía, un rayo de luz en su vida solitaria. Juntos comenzaron a compartir las tardes en el lago, los silencios en el jardín y los recuerdos que antes solo eran suyos. Luz le devolvió la esperanza, el cariño que creía perdido y, sobre todo, le recordó que, aunque su familia estuviera lejos, el amor podía aparecer de las maneras más inesperadas. La historia de Joaquín y Luz se convirtió en un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de bondad dispuesta a salvarnos. El anciano, que alguna vez se sintió olvidado, encontró en aquella perra el compañerismo y el amor incondicional que tanto necesitaba. Joaquín se preguntaba si, de haber sido más exigente, las cosas habrían sido diferentes. A veces, sentía que había valorado poco el esfuerzo de los demás y, en su soledad, comenzaba a cuestionar no solo las decisiones de sus hijos, sino también las propias como padre. Se preguntaba si en algún momento podría haber hecho más para fortalecer los lazos familiares, para enseñarles a sus hijos el verdadero valor de la familia, más allá de las obligaciones cotidianas. ¿Recordarían todo lo que había hecho por ellos? Esperaba, en su interior, que sí. Sin embargo, en sus momentos de mayor tristeza, intentaba comprender las exigencias y distancias de la vida moderna. Sabía que sus hijos enfrentaban sus propias luchas y desafíos, y que la vida en otros países podía ser difícil. A pesar de ello, no podía dejar de desear que las cosas fueran distintas,
que las llamadas telefónicas fueran más frecuentes, que los recuerdos compartidos fueran suficientes para mantenerlos unidos. Joaquín evocaba aquellos tiempos difíciles en los que trabajaba sin descanso para alimentar a sus hijos. Recordaba cuántas veces se había quedado sin comer para que ellos tuvieran algo en sus platos. Aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar, desde cosechas en granjas locales durante las temporadas más ocupadas, hasta reparaciones en cercas y graneros rotos. No importaba cuán agotador fuera el trabajo, ni lo largas que fueran las jornadas. Lo importante era asegurar el sustento para sus hijos. A veces, se aventuraba en trabajos esporádicos en la ciudad cercana, donde podía conseguir 1 o 2 días de trabajo en la construcción o ayudando en tiendas y mercados. Esos días eran extenuantes, comenzando antes del amanecer y terminando mucho después de la puesta del sol. Volvía a casa con el cuerpo dolorido, pero con el corazón aliviado, sabiendo que el pago del día significaba una despensa llena por una semana más. Sin embargo, hubo momentos en que el dinero no alcanzaba. En esos días, Joaquín hacía lo posible por esconder sus preocupaciones de sus hijos, pero la realidad lo obligaba a tomar decisiones difíciles. Recordaba aquellas noches en las que observaba los platos de comida de Ana, Igor y Sofía, asegurándose de que estuvieran llenos mientras el suyo permanecía vacío. Les decía que ya había comido mientras trabajaba, o que simplemente no tenía hambre, todo para no preocupar a sus hijos. Esos sacrificios, aunque esenciales para la familia, eran desconocidos para muchos. Joaquín cargaba el peso de esas decisiones en silencio, sin querer que sus hijos se sintieran culpables o preocupados. Quería que recordaran su infancia llena de amor y cariño, no de escasez y dificultades. Ahora, mientras caminaba alrededor del lago, reflexionando sobre esos tiempos, Joaquín sentía una mezcla de emociones. Un profundo orgullo por lo que había logrado, sus hijos habían crecido, se habían educado y seguido sus propios caminos con éxito. Pero también había tristeza y melancolía. Se preguntaba si ellos recordaban las luchas que habían compartido y si sabían de todos los sacrificios que él había hecho por ellos. Le gustaría que estuvieran más presentes ahora, compartiendo nuevos recuerdos y momentos juntos. Sin embargo, Joaquín se preguntaba si sus hijos recordaban las luchas que habían enfrentado juntos. La realidad era la soledad de su cabaña y el silencio de sus noches. Con el tiempo, comenzaba a recibir regularmente sobres con dinero de parte de ellos, cada uno acompañado de una breve nota, generalmente escrita con prisa, expresando el deseo de que todo estuviera bien. Aunque esas cartas eran escritas con cariño, siempre parecían apresuradas, como si fueran solo un recordatorio rápido de que aún se acordaban de él. Para Joaquín, sin embargo, el dinero nunca fue lo más importante. Apreciaba el esfuerzo de sus hijos al ayudarle económicamente, por supuesto, pero lo que realmente deseaba era su presencia, el sonido de sus voces contándole sobre sus días, las risas compartidas en videollamadas que ocurrían raramente. Extrañaba los abrazos, los consejos intercambiados, y los momentos sencillos, como ver una película juntos o preparar una comida en familia. El dinero era útil para pagar las cuentas y mantener la cabaña caliente durante los inviernos rigurosos, pero no llenaba el silencio de las largas noches ni el vacío dejado por la ausencia física y emocional de sus hijos. Joaquín a menudo se encontraba imaginando cómo sería diferente si, en lugar de sobres con dinero, recibiera boletos de avión para visitar a sus hijos o invitaciones para pasar las fiestas de fin de año con ellos y sus nietos. Sabía que las vidas de sus hijos eran muy ocupadas y que cada uno tenía sus propias responsabilidades y preocupaciones. Sin embargo, en el fondo, no podía evitar sentir que el verdadero valor de la familia estaba siendo olvidado, sustituido por transacciones financieras que, aunque útiles, nunca podrían ofrecer el calor humano que tanto le faltaba. Una tarde de invierno, Joaquín presenció una escena que le rompió el corazón. Al regresar a casa, mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre la nieve, caminaba de vuelta a su cabaña después de otra visita al lago. El frío cortante parecía penetrar hasta sus huesos, pero era un camino que conocía bien y recorría casi de forma automática. Cuando se acercó a su casa, notó algo extraño: la ventana de la cocina, que siempre se aseguraba de cerrar, estaba abierta. El viento helado hacía que las cortinas se movieran de un lado a otro, y un rastro de nieve cubría el alféizar. Inicialmente, Joaquín pensó que quizá había olvidado cerrar la ventana, pero algo en su interior le decía que esa no era la explicación. Con el corazón acelerado y una sensación de alerta, se acercó a la ventana, notando huellas en la nieve que venían del bosque hacia su casa.
Su primer pensamiento fue la preocupación por un posible robo, pero lo que encontró dentro le rompió el corazón de una manera que no esperaba. Al entrar en la cocina, Joaquín vio a una perra delgada, con el pelaje enmarañado y los ojos llenos de súplica. La perra sostenía un trozo de carne que Joaquín había dejado sobre la encimera más temprano. Cuando la perra notó su presencia, se asustó, y con una mirada que mezclaba miedo y urgencia, corrió fuera de la casa hacia el bosque cubierto de nieve. Joaquín, por un instante, se quedó paralizado, sorprendido y sin saber qué hacer. Pronto comprendió que la perra estaba hambrienta, y había esperado lo suficiente como para entrar en una casa ajena en busca de comida. Su primera reacción fue de preocupación por la seguridad de su hogar, pero rápidamente esa preocupación dio paso a una sensación más profunda de compasión por el animal. Impulsado por un sentimiento de empatía, decidió seguir a la perra. Se puso sus botas más fuertes, se envolvió en su abrigo más grueso y salió por la puerta, siguiendo las huellas marcadas en la nieve. Sabía que los animales solo actúan de esa manera en circunstancias extremas, y algo dentro de él no podía ignorar la necesidad de asegurarse de si había algo más que pudiera hacer para ayudar. Así, se adentró en el bosque, guiado por el rastro dejado por la perra y por un sentimiento de responsabilidad que no pudo dejar de lado. A medida que Joaquín se adentraba más en el bosque, el silencio del invierno se volvía más profundo. Sus pasos lo llevaron hasta un claro escondido, donde el viento parecía contener su aliento entre las ramas cubiertas de nieve. Allí, bajo la frágil protección de un viejo pino, encontró a la perra, su cuerpo encogido sobre algo pequeño y trágico. Al acercarse, Joaquín se dio cuenta de que la madre intentaba abrigar a dos cachorros con su débil y tembloroso cuerpo. Sus ojos, grandes y tristes, se encontraron con los de Joaquín, transmitiendo una súplica silenciosa que atravesaba el frío del aire invernal. Los pequeños cuerpos de los cachorros ya estaban inmóviles, la vida se había escapado de ellos, dejando solo el eco de un amor maternal inquebrantable, que persistía aún ante la muerte. La perra, con un gesto lleno de desesperanza, movió a uno de los cachorros con su pata, como si aún quisiera que despertara. Luego, con una mirada confundida y angustiada, trató de alimentarlos, presionando el trozo de carne contra sus pequeñas bocas inertes. La escena era desgarradora, un retrato vivo del amor maternal en su forma más pura y dolorosa. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Joaquín, y sin poder evitarlo, dejó que el llanto lo invadiera. El sonido del viento que agitaba las ramas no lograba ocultar su sollozo. Las lágrimas recorrían su rostro, trazando caminos helados por sus mejillas, mientras observaba a la madre luchando contra la cruel realidad de que sus cachorros no responderían. Al percatarse de la presencia de Joaquín, la perra intentó levantarse, sus patas temblorosas apenas sosteniendo su cuerpo agotado. Había arriesgado todo, invadiendo la casa de un extraño, solo por ese trozo de carne que ahora yacía intocado, inútil al lado de sus cachorros muertos. Joaquín sintió un dolor profundo, un sollozo que le llenaba la garganta. Imaginó el sufrimiento de esa madre, su lucha por sobrevivir y el devastador peso de la pérdida. En sus ojos empañados por las lágrimas, vio reflejada su propia pena y la impotencia que tantas veces había sentido. Con las lágrimas aún cayendo, Joaquín se arrodilló en la nieve, indiferente al frío que se infiltraba en su ropa. Extendió su mano con suavidad, acariciando el pelaje áspero de la perra, intentando transmitirle algo de consuelo, aunque fuera un pequeño gesto entre ambos, unidos en su vulnerabilidad compartida. Era un momento de profunda conexión emocional para Joaquín, que veía en esa madre la misma pena y lucha que él había experimentado durante su vida, luchando para cuidar de su familia, solo para encontrarse ahora, en sus años dorados, enfrentando la soledad y el olvido. Secándose las lágrimas y reuniendo sus fuerzas, Joaquín dirigió su atención a los pequeños cuerpos de los cachorros, esperando encontrar algún signo de vida. Fue entonces cuando notó un leve temblor bajo el pelaje de uno de ellos, casi imperceptible, pero allí estaba, un tenue respiro de vida que persistía, frágil pero firme. Con urgencia y delicadeza, Joaquín envolvió al pequeño cachorro en su abrigo, protegiéndolo del frío. Sus manos temblaban, tanto por el frío como por la tensión del momento. Corrió de vuelta a su cabaña, con el cachorro cuidadosamente acurrucado en sus brazos, mientras la perra lo seguía de cerca, sus ojos fijos en su pequeño sobreviviente. Una vez en la cabaña, Joaquín llamó al único veterinario de la región, explicando la situación con voz apresurada y llena de preocupación. Sensibilizado por el tono desesperado de Joaquín, el veterinario prometió llegar lo más rápido posible.
Mientras esperaba, Joaquín utilizó todo lo que tenía a su alcance para calentar y consolar al pequeño cachorro que luchaba por su vida. Cuando el veterinario llegó, la tensión era palpable en el aire. El profesional actuó rápidamente, examinando al cachorro con manos firmes y experimentadas. Tras unos momentos de tensión, logró estabilizar su respiración, asegurando que sobreviviría. «Es un luchador», dijo el veterinario, sonriéndole con una expresión alentadora. En los días siguientes, la cabaña de Joaquín se llenó de una nueva vida. La perra, a quien llamó Misa, y su pequeño cachorro, a quien nombró Leo, empezaron a ser parte de su hogar, trayendo consigo una nueva esperanza, un recordatorio de la lucha y el amor que persisten incluso en los momentos más oscuros. Rápidamente, Misa y Leo se convirtieron en algo más que simples mascotas, eran su familia, su compañía constante en cada momento de soledad. Misa seguía a Joaquín a todas partes, con su mirada expresiva, llena de gratitud y lealtad. Leo, aunque aún frágil, comenzaba a mostrar signos de curiosidad y juego, explorando la pequeña cabaña con ojos brillantes y la energía juvenil que lo caracterizaba. Joaquín dedicaba cada día a cuidarlos, encontrando en las rutinas de alimentación, paseos y juegos una nueva razón para despertar cada mañana. La presencia de los dos trajo calor y alegría a la cabaña, llenando el espacio con el sonido de patas sobre el suelo y ladridos alegres. Cada risa que Leo provocaba, cada mirada de Misa, fortalecía el vínculo entre ellos, tejiendo una tapicería de compañerismo que Joaquín nunca imaginó que volvería a sentir. Sin embargo, una mañana tranquila, Joaquín se despertó con una sensación extraña, el silencio pesaba en el aire. Llamó a Misa y a Leo, pero no hubo respuesta. La cabaña, que normalmente se llenaba de los sonidos de sus actividades, estaba extrañamente quieta. Con el corazón latiendo más fuerte, Joaquín comenzó a buscarlos en cada rincón, debajo de la cama, detrás del sofá, en el pequeño jardín trasero. Pero no estaban allí. La puerta trasera estaba entreabierta, una brisa fría entraba y recorría el espacio. Un escalofrío de pánico recorrió su cuerpo. Corrió afuera, sus ojos barrían el terreno alrededor de la cabaña, con la idea de perder a Misa y a Leo, y de enfrentar nuevamente la soledad que había pensado haber dejado atrás, como un peso insoportable. Llamó sus nombres, su voz temblando, creciendo en desesperación mientras el miedo a un nuevo abandono se instalaba en su corazón. Esa noche, el aire alrededor de la cabaña estaba inquietantemente silencioso, como si la propia naturaleza presintiera lo que estaba por ocurrir. La puerta fue forzada, y 5 figuras encapuchadas invadieron el hogar de Joaquín. Con los corazones latiendo con fuerza, las voces de los intrusos resonaron por el modesto espacio, exigiendo dinero, joyas, cualquier cosa de valor que Joaquín pudiera tener. Sus manos sostenían armas cuyos cañones brillaban siniestramente bajo la tenue luz de la lámpara de la sala. Joaquín, aún desorientado por el sueño y el shock del momento, se levantó lentamente, levantando las manos en un gesto de rendición. «No tengo nada, por favor, lleven lo que quieran, pero no me hagan daño», imploró, con la voz temblorosa, delatando el miedo que sentía. Los bandidos comenzaron a revolver la casa, derribando muebles y buscando en cada rincón algo de valor. La frustración crecía entre ellos a medida que encontraban poco más que pertenencias simples y utensilios domésticos. «Escuché que tus hijos son ricos, que te envían dinero», gruñó uno de los bandidos, apretando el puño alrededor de su arma con más fuerza. Joaquín negó con la cabeza, el pánico aumentaba a cada instante. Sabía que los rumores sobre el dinero eran exagerados, que la ayuda que recibía de sus hijos apenas cubría sus necesidades básicas. Los minutos parecían arrastrarse como horas, mientras los bandidos continuaban amenazándolo, creando una atmósfera violenta que colgaba en el aire como una nube oscura. Joaquín sentía cada latido de su corazón, cada susurro de miedo que recorría su mente mientras reflexionaba sobre el destino que le esperaba en manos de aquellos extraños crueles. Temblando, Joaquín alcanzó un pequeño escondite bajo el suelo suelto de la cocina, donde guardaba el poco dinero que sus hijos le enviaban. Con las manos temblorosas, presentó la suma, modesta, pero que representaba mucho para él. Sin embargo, los bandidos miraron el dinero con desdén, claramente insatisfechos. ¿Eso es todo? Sabemos que tus hijos son exitosos, debes tener más por aquí. No nos hagas perder tiempo. Uno de los bandidos amenazó, apuntando su arma directamente a Joaquín. Él tragó saliva, sintiendo el miedo apretar su pecho. Realmente, eso es todo lo que tengo. Mis hijos ayudan como pueden,
Pero no es tanto como ustedes piensan, vivo modestamente. Por favor, miren, su voz temblaba, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Los bandidos, impacientes y frustrados, comenzaron a revolver la casa nuevamente, derribando objetos personales y rompiendo algunos de sus enseres más queridos en busca de más dinero o joyas escondidas. La frustración creció cuando no encontraron lo que buscaban, y sin embargo, su ira se desató con más fuerza. Empezaron a golpear a Joaquín, quien yacía en el suelo, encogido y llorando con cada golpe. El suelo frío y duro parecía abrazarlo con más fuerza, mientras el dolor físico se mezclaba con el sufrimiento emocional. Joaquín estaba allí, desprotegido y vulnerable, los sollozos de su alma resonando en el reducido espacio de la cabaña. La violencia era desgarradora, una violencia que no solo rompe huesos, sino que golpea el alma. En lo más profundo de su desesperación, la mente de Joaquín voló lejos de esa trágica realidad. Pensaba en sus hijos, Ana, Igor y Sofía, cuyos rostros sonrientes llenaban sus recuerdos más queridos. Imaginaba a Misa y Leo, sus fieles compañeros, cuya presencia le había brindado consuelo y alegría en los últimos tiempos. Las lágrimas se mezclaban con la sangre en el rostro de Joaquín mientras contemplaba el cruel destino que parecía esperarlo. La sensación de impotencia lo ahogaba. Un pensamiento recurrente martillaba su mente, su fin estaba cerca, y estaba solo, rodeado no por el calor de las personas que amaba, sino por la frialdad de extraños despiadados. El arrepentimiento lo ahogaba, no solo por el momento presente, sino por la vida de aislamiento que había elegido, una vida que ahora culminaba en ese terrible final. En esa agonía, Joaquín cerraba los ojos, tratando de desconectarse del dolor físico, y se aferraba a los recuerdos de tiempos más felices. Recordaba cada risa compartida con sus hijos, cada paseo tranquilo con Misa y Leo por el bosque. Eran esos recuerdos los que le otorgaban algo de paz, un contraste doloroso con la brutalidad que enfrentaba. Deseaba poder retroceder en el tiempo, estar nuevamente al lado de aquellos que realmente significaban algo en su vida, poder decirles cuánto los amaba, protegerlos y ser protegido. Sin embargo, justo cuando los bandidos comenzaban a ponerse más agresivos, golpeando muebles y amenazando aún más a Joaquín, un ladrido furioso resonó fuera de la cabaña. Misa, la perra, irrumpió por la puerta entreabierta, seguida por Leo, su cachorro, que la acompañaba con feroz valentía. Misa se lanzó sobre el bandido más cercano, quien gritó de sorpresa y dolor mientras intentaba apartarse del animal furioso. Leo, aunque aún pequeño, se unió al caos, mordiendo los tobillos de los intrusos. Los bandidos, tomados por el pánico ante el ataque repentino, comenzaron a gritar y patear, tratando desesperadamente de liberarse de los perros. El ruido del enfrentamiento era ensordecedor, con ladridos, gritos y el estrépito de objetos siendo derribados y rotos en el tumulto. En medio del caos, el vecino de Joaquín, que vivía a poca distancia, oyó la confusión. Preocupado, se asomó a la ventana y vio la escena caótica. Sin dudarlo, llamó inmediatamente a la policía. Con voz temblorosa, describió la urgencia de la situación, implorando por una respuesta rápida. Mientras tanto, dentro de la cabaña, los bandidos, completamente desorientados por el ataque inesperado, comenzaron a retroceder. Misa no mostraba señales de detenerse, protegiendo a Joaquín con una lealtad que trascendía cualquier comprensión. El miedo y la sorpresa fueron suficientes para hacer que los intrusos finalmente desistieran, corriendo fuera de la cabaña y tropezando unos con otros en su prisa por escapar. Cuando la policía llegó, encontró a Joaquín, aún alterado, pero a salvo, junto a Misa y Leo, quienes se calmaron tan pronto como percibieron que el peligro había pasado. Joaquín abrazó a sus fieles compañeros caninos, agradeciéndoles con lágrimas en los ojos por su increíble valentía. Ya no eran solo sus mascotas, en ese momento, se habían convertido en sus héroes, habiendo salvado no solo su hogar, sino también su vida. Tras el aterrador incidente con los bandidos, la vida de Joaquín experimentó un giro inesperado y profundamente positivo. Misa y Leo, la madre perra y su valiente cachorro, dejaron de ser simples residentes de su cabaña, se convirtieron en su familia, sus protectores y la fuente de una alegría renovada que Joaquín pensaba haber perdido para siempre. Cada mañana, se despertaba con los ladridos animados de Leo, que, a pesar de su difícil comienzo en la vida, había crecido fuerte y juguetón bajo el cuidado atento de Joaquín y su madre, Misa. Juntos exploraban los bosques circundantes, caminaban por los senderos cubiertos de nieve en invierno y nadaban en el lago durante los cálidos días de verano.
Joaquín enseñó a Leo a buscar trozos de madera y a nadar contra la corriente del lago, mientras Misa, siempre vigilante, observaba de cerca. Por la noche, se acurrucaban junto a la chimenea en la pequeña sala de estar de la cabaña. Joaquín a menudo se encontraba hablando con ellos como si pudieran entender cada palabra, contándoles sobre sus días con los hijos cuando eran jóvenes, compartiendo recuerdos de tiempos más simples y felices. Misa y Leo respondían con miradas comprensivas y suspiros contentos, consolando a Joaquín en momentos de melancolía. La presencia constante y cariñosa de Misa y Leo ayudó a sanar el corazón herido de Joaquín, dándole una razón para cuidar, para planificar el futuro y para esperar cada nuevo día con un sentido renovado de propósito y alegría. No era solo la seguridad o la compañía que le ofrecían, sino la lealtad incondicional y el amor que brindaban libremente lo que llenaba el vacío dejado por la distancia de sus hijos. Joaquín sabía que con Misa y Leo a su lado, los días de soledad severa habían quedado atrás. Ellos habían restaurado algo dentro de él que pensaba perdido, la voluntad de vivir, de reír y de amar nuevamente. Cada día a su lado era un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, los nuevos comienzos son posibles, y que el corazón puede encontrar razones para latir fuerte nuevamente. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta emocionante historia.